Bien, entonces ya ayer nos habíamos quedado viendo que teníamos que aplicarle una continua al bobinado de campo. Entonces una manera es utilizando una excitación externa, es decir, poniendo una corriente de excitación externa. Entonces aquí nos indica que hay varias maneras o métodos con los cuales se puede suministrar, ¿no?, la corriente de excitación al rotor de un motor síncrono, al bobinado, ¿no? Como por ejemplo, uno de ellos es usando los anillos deslizantes y escobillas. Aquí vemos esto, ¿ya? Otra es usando un excitador que no tenga escobillas, como les dije ayer, un alternador. Y otra es usando más bien ya un generador de continuo. O sea, son tres. Uno es con alternador incorporado, otro es con excitador incorporado y otro es con anillos deslizantes en forma externa, ¿ya? Generalmente en los motores síncronos pequeños, ¿no?, se utilizan dos anillos deslizantes que van incorporados y giran conjuntamente con el rotor, con el eje, van incorporados al eje, es decir, son una sola masa y giran entonces conjuntamente con el rotor. Esto podemos verlo acá en la figura 45.2. Donde ahí tenemos este es el rotor, el eje que está girando, las escobillas, y tenemos ahí, bueno, eso vamos a verlo después, porque se coloca una resistencia de descarga de campo, ¿ya?, y un switch de descarga de campo, ¿ya? Y acá tenemos ya la corriente continua. Es decir, tenemos dos bobinados, un bobinado tipo jaula y el otro bobinado que es el tipo, el real, el síncrono, donde se van a formar los campos, o se van a formar, perdón, los imanes, ¿ya? Entonces, esta resistencia de descarga va justamente en el circuito donde va la continua, ahí va. Es decir, o está con la resistencia o está con la continua, ¿ya? Porque uno de los polos es este y otro es el otro polo. Entonces, este polo o está con la resistencia o está directamente a la fuente. Lógicamente, ¿no?, que si está acá ya no está aquí, ¿no? Entonces, o está con la fuente o está con la resistencia. El otro polo siempre es fijo, ¿no? O sea, no le aplicamos más que una resistencia o le aplicamos la continua. Ahí, por ejemplo, no hay continua aplicada, solamente estamos aplicando una resistencia de descarga, ¿correcto? Porque este está abierto y está abierto. Cuando nosotros más bien abrimos acá, este se cierra y aplicamos la continua, ¿ya? Eso en el momento adecuado se cierra la continua, pero mientras no se cierre, tenemos que poner una resistencia de descarga por las razones que se van a explicar dentro de un momento, ¿ya? Acá nos indica la figura, dice, una resistencia de descarga de campo se conecta en paralelo con el bobinado del rotor durante el arranque. Ojo, una vez que ya está cerca a entrar en sincronismo, se le saca y entra a tallar la fuente de alimentación. Sea externa o sea interna, la continua que se pone tiene que tener una resistencia de descarga en el camino. ¿Qué más tenemos acá? Así me fue, ¿no? Ya hemos visto la figura. Ahora aquí dice acá, si es que se elige arrancar manualmente, entonces un operador debe manualmente excitar el rotor, es decir, aplicar la continua manualmente, después de que éste se ha acelerado muy cercanamente a su velocidad de sincronismo, ¿ya? Durante este proceso de la aceleración, ¿qué ocurre? Como ya les mencioné ayer, se induce un alto voltaje en los bobinados del rotor, porque es como un transformador. O sea, este principio es del transformador, ¿ya? O sea, el rotor viene a ser el secundario de un transformador. Y entonces, como tiene más vueltas que el primario,
entonces va a inducir un alto voltaje en el arranque, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Por eso se necesita conectarle una resistencia, que se llama resistencia de descarga de campo. ¿Dónde se va a conectar? Justamente en el bobinado del rotor. ¿Ya? ¿Para qué? Para limitar la cantidad de voltaje inducido. Acá está. ¿Para qué se pone? Para limitar la cantidad de voltaje inducido cuando el motor es arrancado. Y para limitar la cantidad de voltaje inducido que pueda causar el colapso del campo magnético cuando el motor es parado y cuando la corriente de excitación es desconectada. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, ¿verdad? Tiene tres funciones. La primera es cuando arranca el motor, es para limitar el voltaje inducido. ¿Ya? ¿Para qué? Para que comparta una parte en la resistencia y otra parte en el bobinado. No es que aplicando la ley de Kirchhoff, ¿no? Ese viene ahí, entonces si hay una resistencia ya descarga ahí también, ¿no? Ya. Después, para limitar la cantidad de voltaje inducido, causado cuando colapsa el campo magnético, cuando el motor es parado, cuando paran el motor. ¿Qué pasa cuando ustedes paran el motor? O sea, quitan, ¿no? Quitan la energía, le desconectan al primario, o sea, le quitan el campo giratorio. ¿Qué pasa ahí? Comienza a colapsar también el campo magnético porque se va. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Ahí se induce un alto voltaje, porque ya saben el principio de la bobina, ¿no? Trata de no morirse y produce un arco grande, ¿no? Entonces ahí se pone ahí entra también la resistencia. Sale la continua, entra la resistencia y ahí disipa. Y la última es también lo mismo cuando desconectan la corriente continua. Si desconecta la continua y se queda al aire, es diferente que esté conectado a una resistencia, ¿no? Entonces cumple tres funciones. También se usa justamente un switch, que se llama el switch de descarga de campo, que puede ser manual, pero no tendría sentido, ¿no? Y ese se usa para conectar la excitación al rotor. Es decir, cuando está con continua no hay resistencias, pero cuando está con las resistencias tampoco hay continua. Este mismo principio se aplica en el de relay, es lo mismo. O está con la continua o está con la resistencia, ¿ya? Este switch es diseñado de tal forma que cuando esté cerrado, el switch va a hacer conexión a la fuente de alimentación antes de que se rompa la conexión con la resistencia de campo. ¿Ya? ¿Entienden esa parte? ¿Entienden o no? Ya, lo que hice es esto. Este switch, si ustedes lo abren, ¿se acuerdan lo que habíamos cuando pasábamos estrella delta? Había conexión abierta y conexión cerrada, ¿ya? Entonces, si ustedes lo abren, mientras el trayecto que pasa de aquí para acá se queda abierto, ¿sí o no? Entonces lo que hacen es, no, primero se cierra acá y después se abre ahí. ¿Estamos? ¿Ya? Primero se cierra acá, y cuando ya cerrado recién se abre ahí. ¿Ya? Es un tipo de switch así. Por eso que también cuando vean el circuito de relay van a darse cuenta que primero eso tiene que demostrarlo en los relays, que primero tiene que pegar la continua antes que desconecte para evitar el arco. ¿Ya? O sea, este es en manual, pero en relays tiene que ser igual. ¿Ya? Uy, se ha puesto grande. Ya está, ahora sí. Un poquito más quizás. Ahí está, ya. Por eso acá lo hice. El switch es diseñado de tal forma que cuando se cierre haga
haga conexión, o sea, cuando lo van a cerrar, haga conexión a la fuente, primero, antes de que pueda salir la resistencia de descarga. Es decir, primero lo conectan estando la resistencia ahí, sigue conectada, ¿no? Y en ese momento, cuando ya conecta, recién abre la resistencia de descarga. Cuando el switch se abre, es decir, el switch abre la continua, ¿no? Va a hacer conexión a la resistencia de descarga antes de que salga la conexión con la fuente de alimentación. Es decir, al revés. Cuando está abierto, ahí en esa posición, ¿ya? Y va a conectar o desconectar, dice, creo, allá dice, cuando va a desconectar, está cerrado, y esto está abierto, ¿verdad? Está acá. Ya, o sea, este está cerrado y esto está aquí. Dice que antes de conectar, primero tiene que cerrar ahí, y después se abre. Por la misma razón, pues, ¿no? Que se quedaría al aire un tiempo. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo en manual, se cumplen también en relés. Entonces, cuando ustedes analicen el circuito, se van a dar cuenta que tiene que ser así. Y por supuesto, si lo hacen en circuitos electrónicos, con transistores, como era hecho, igual, lo mismo se cumple. ¿Ya? Ya. Esto nos va a permitir, es decir, esta acción de que primero se pegue la resistencia y después se abra, nos va a permitir que la resistencia de descarga de campo esté siempre conectada al rotor cuando no haya excitación DC aplicada al rotor. Es decir, nunca debe estar sin energía, nunca debe estar sin resistencia cuando no hay energía DC. Siempre debe estar con su resistencia cada vez que no haya energía DC al campo. ¿Alguna consulta ahí? Ya. Ese es con el método directo, es decir, poniéndole una continua externamente. ¿Ya? Ahora vamos a ver, como les dije ayer, con un alternador de carga, que no es nada más ni nada menos que otro generador síncrono, ¿no? Ya, es eso. Solo que requiere que lo muevan, y quien lo mueve es el mismo motor síncrono, pues el mismo como que se realimenta. Entonces acá dice, un segundo método de poder suministrar la corriente continua de excitación al rotor es usando un excitador que no tiene escobillas. Este excitador sin escobillas tiene una ventaja, en el sentido que no se utilizan escobillas ni tampoco anillos deslizantes que puedan desgastarse. Justamente el problema de utilizar estas escobillas de carbón es que se desgastan. O sea, como eso va moviéndose, mejor, este anillo se va moviendo conjuntamente con el eje, es una sola pieza. Entonces el problema que tiene es que el roce va haciendo que se desgaste la escobilla. Entonces, por ejemplo, me contaba ayer el señor Pari, no está, ¿no? Que allá hay cantidad de escobillas que botan, ¿no? Porque tienen, o sea, los carros han ido evolucionando, esos carros mineros que cargan 100, 200 toneladas, que es un montón de peso. Para que cargue 200 toneladas sería un ómnibus, ¿puede cuántas personas? Difícil, ¿no? Porque 100 personas, mira, un ómnibus, ¿cuántos entran? ¿40? 50, ¿no? Ya, supongamos que entren 100, ya. 100 por 100 kilos, que no es así, porque pesan menos, ¿cuánto daría? 100 por 10 sería 1000 kilos. Por 10, 10.000 kilos, 10 toneladas, no es nada. Pero o sea que un carro eléctrico, un ómnibus eléctrico, sobrado, pues. Sino que ya ese ómnibus eléctrico, ese todavía creo que aguanta frenos mecánicos. Ya, porque saben que el principio de conservación de energía, la energía que trae la velocidad por la masa, las 10 toneladas por la velocidad, eso tiene que convertirse en algo para que se pase a otros sitios de energía, ¿sí o no? O sea, 10 toneladas por la velocidad, supongo que sean 100 kilómetros por hora, cuando frena, esa energía que tiene en ese momento debe pasar a ser otra energía, porque no se puede destruir. Entonces, esa energía se convierte en energía térmica, pues, en calor, en las zapatas. Todo se pone calor, se calienta, una temperatura inmensa agarra la zapata y se calienta. Pero ya cuando es mucho, hablamos de 200 toneladas, ya no hay ninguna zapata freno que pueda aguantar.
aunque sea el freno, miren, porque el freno del hombre es cuando él aprieta con el pie, ¿no es cierto? Pero puede haber indirectamente un hidráulico, donde aprieta poquito y el hidráulico se encarga ya de hacer la fuerza con un pistón, ¿sí o no? Al final está pegando las zapatas. Lo que se quiere es pegarla, sea con la fuerza de la mano o sea con la fuerza indirecta de la hidráulica, o neumática también. Entonces, cualquiera de los métodos, al momento de contactar, se va a arder. No hay quien lo aguante. Es por eso que se inventó el carro eléctrico. Y como decía el señor Pari, yo también, lo que no me acuerdo, yo me acuerdo que tenían cuatro ruedas, no creo que me he equivocado. En el 1981, 80, habían 4 ruedas, en cada llanta había una rueda. Pero él me dice que ahora los Komatsu, la primera generación, es que la marca que yo miraba era diferente, era Electra Hall. Y la marca Komatsu ha venido después. Entonces, la primera generación de Komatsu tenía motores de continuo, pero me dice que quedó nomás en la parte de atrás la tracción trasera, ¿ya? Y entonces el freno es eléctrico, pero ahora ya no vienen ya con continuo, por el motivo de que es un poquito fregado las escobillas, pues, ¿ya? El motor de continuo tiene problemas en las escobillas, no es de alterna, en cambio el motor de inducción es igual que el síncrono, es de alterna. Entonces ya ahora vienen con síncrono, y entonces el frenado también es eléctrico. Entonces en el caso del frenado eléctrico, esa energía que no se disipa en la zapata, ¿dónde se disipa? ¿Dónde se transforma? ¿A dónde se va? ¿Ah? Se transforma esa energía en una energía eléctrica que se va a cargar un banco de baterías. ¿Ya? Es decir, las mismas baterías que alimentan a los motores de las ruedas se desgastan si no hay la carga, ¿sí o no? Entonces cuando hay bajadas está aprovechando energía, ¿sí o no? Y cuando también frena, esa energía se va al banco de baterías y las carga las baterías, ¿ya? Es como por ejemplo una moto eléctrica o una bicimoto eléctrica trabajan nomás con batería, esa es la chamba que tiene, pero el freno ahí es freno mecánico, nomás esos frenos de bicicleta. ¿Por qué? Porque es tan baja la potencia que puede frenar, es como una bicicleta, ¿sí o no? Frena. Igual los carros, ¿cómo son? Freno de zapata, ¿sí o no? ¿O qué otro freno tiene? No tiene freno eléctrico, no tiene. Porque la energía se puede disipar en calor, no tiene ese problema, ¿ya? Entonces, es por eso que se inventaron los carros eléctricos, porque los trenes siempre habían, desde 1800, y los trenes sí tienen frenado eléctrico. Entonces simplemente lo que hicieron, lo del tren, lo pusieron a un carro. ¿Y cuál fue la diferencia del tren con el carro eléctrico? A ver, ¿qué hizo usted, señor Toledo? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la única diferencia que hicieron? La diferencia es que el tren requiere una alimentación por un riel que viene arriba y ya tiene un camino fijo, no puede salirse del camino. En cambio, un carro tiene que ir por todo sitio, como una moto eléctrica, tiene que ir por todos lados, no tiene un riel arriba que lo lleve, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hace, pues? Lo que hace es simplemente que en vez de tener una energía fija que le alimente por arriba, aéreo, la energía es una batería. Pero en el caso de los carros, esa batería no duraba antiguamente, era poca energía. Entonces, ¿qué tenían que tener? Tenían que tener gasolina, en realidad eran gasolina, lo único que era el motor ese que movía, o sea, tenían un carro, supongamos, o un diésel, un motor que movía un eje, y ese eje movía un generador de continuo, y ese generador cargaba baterías y a su vez alimentaba a los motores de las ruedas. ¿Se dan cuenta? Pero igual seguía siendo gasolinero, porque tenían que meterle gasolina. En cambio ahora no, ahora la idea es que el carro tiene tanta batería, tanta fuerza, que aguanta más tiempo, tiene más autonomía, demora ya, por decirte, 250 kilómetros, 400 kilómetros. Si en realidad estas baterías se hubieran hecho de un inicio así, no hubiera entrado el carro gasolinero, que hace mucho daño porque trae cáncer al pulmón, azufre, se convierte en ácido sulfúrico, un montón de problemas que tiene la gasolina, tiene con mucho azufre. Y ese azufre se convierte en SO2 y ese SO2 se convierte en ácido sulfúrico y eso respiramos, pues. Eso nos hace daño, nos va matando todos los pulmones, ¿no? Entonces, si hubiera descubierto eso, el mundo sería otro, pues. No habría ruidos, no habría contaminación, no habría nada. Porque el carro se inició eléctrico, ojo. Los primeros carros fueron eléctricos, pero ¿qué pasó? Como no había autonomía,
pues dijeron petróleo ya y lo metieron a petróleo. Y el petróleo es el que ha predominado pues hasta ahora, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces eso es saliendo del tema para indicar por qué es que, digamos, los carros eléctricos se han hecho, ¿no? Y bueno, ahorita hay intereses creados, pero ya hay carros ya de $30,000, inclusive $10,000 eléctricos. Y las motos eléctricas también hay, tienen buena autonomía. Una moto te dura por lo menos tus 100 kilómetros, pero tiene más batería, pues ya son baterías de otro tipo ya. No, por ejemplo, las que son de baja gama, bajo precio, tienen, por ejemplo, baterías normal de plomo, con ácido. Esas bicimotos, ¿no? Pero las baterías de moto ya tienen un poquito más, son de ácido plomo, pero de ciclo profundo, un poco más tienen. Y las mejores son las que tienen litio, pues, como los carros, esas ya sí son mejores porque duran 10 años. En cambio, una batería de carro, ¿cuánto dura? ¿Cuál es una batería de carro? Sellada, ¿cuál es? ¿Ah? Un año, pues, es lo que dura. Y al año ya comienzan a bajarse, que está carga y carga, no duran. En cambio, la otra batería te dura 10 años tranquila, sin que se descargue, sin que sientas esa... ¿Cómo se nota usted que ya la batería está fallando? Porque cuando, supongamos que está en una moto, antes cargaban cada 2 semanas, supongamos, ¿sí o no? En mi caso, pues, y ahora ya tengo que cargar cada 3 días, 4 días, está bajando, pues. Entonces hay que comprar batería, y la batería prácticamente es como el motor, porque cuesta. No hay cambio de batería, no hay cargo que hacer rectificación de motor, nada, pero hay que cambiar batería. Ese es el problema. Pero es 10,000 veces mucho mejor que algo motorizado, ¿no? Es mucho mejor. Pero por eso mejor está el carro eléctrico, pues. Bueno, entonces vamos a seguir viendo esto. Ya nos hemos salido un poco del tema, pero ha sido bueno introducir, ¿no?, los motores de continua, que era lo que venía acá, ¿no? Que también se puede con motores de continua alimentar, pero el problema es que esos motores tienen escobillas, y también el problema. Ahora, ¿qué hacen con todas las escobillas? ¿Las botan? ¿Qué hacen con las escobillas? ¿Ah? ¿Las funden? ¿Y qué hacen con eso? Bueno, una parte es el cobre, porque tienen cobre, pero ¿qué más? ¿Qué otro uso se le puede dar al carbón? Se puede hacer una termoeléctrica, pues, o en cualquier sitio. Usted agarra, lo pone los carboncitos ahí, justo listo, debajo del agua, de la ducha, ¿no? Y le jala cable hasta la corriente. Entonces, cuando usted levanta corriente y están pegados, va a pasar una alta corriente, porque es conductor, ¿sí o no? Casi como cortocircuito. Un poco menos, porque el carbón tiene una resistencia pequeña, ¿no? Y entonces eso va a hacer que comience a botar calor que da miedo, ¿sí o no? Y eso calienta el agua, pues, y sale agua caliente, pues. Así hacen, pues, en las minas, por ejemplo. Están recolectando los carbones y los ponen debajo de su ducha y están bañando, tienen terma todo el día. ¿Ya? Sino que lo que cuesta un poquito, eso cuesta un poco, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro tema. Ya. ¿Qué es lo que dice que es básicamente un excitador sin escobillas? Un excitador sin escobillas es básicamente un alternador. ¿Ve? Trifásico, ojo, trifásico. O sea, se mueve, y eso mueve físicamente mueve el bobinado. El bobinado del motor de inducción lo mueve. ¿Se acuerdan que el motor de inducción es fijo, no? Y se mueve más bien eléctricamente, ¿sí o no? Pero acá no, acá usted lo tiene bobinado fijo, desplazado a los 120 grados, y usted lo mueve. Entonces se va a crear igual una rotación de un bobinado, ¿ya? Que está ubicado en el eje rotor, con el eje rotor gira. Vamos a ver la figura 45.1. Me imagino que es esta, ¿no? 1. Ah, no, esa no es. Arriba está. Esta, ya. Esta, por ejemplo, parece que tuviera internamente ahí acoplado al eje este alternador. ¿Se dan cuenta? O sea, este se mueve y de pasada lo mueve a este alternador. Y este alternador alterna, lo rectifican y lo pasan acá.
y es trifásica. No es monofásica porque es más complicado, más fácil hacer trifásico que mono. Ya, aparte que para el arranque, el mono también es así nomás, no arranca. Ya. Dice, en la parte trasera del rotor se ha montado un bobinado pequeño que se puede mirar, lo hemos visto. ¿Ya? Este es el bobinado del excitador sin escobilla, es decir, han puesto un alternador de carro, tranquilo. ¿Ya? Es lo que hace el alternador de carro, pues, es trifásico. Tiene un puente trifásico, rectificador, lo rectifica y sale a la continua, y eso carga la batería, es lo que carga la batería. Va cargando, siempre está cargando. Hay un regulador electrónico que hace que descargue o no cargue, ¿no? Ya. Dice que en este caso los electroimanes se forman en el bobinado, ¿no? La figura 45.3. Ahí está. Este es el rotor que está girando y acá más bien hay bobinados fijos, ¿no? O sea, más bien el bobinado trifásico es el que va a rotar. Los otros están más bien al revés, ¿no? Están colocados en forma estática. Claro, son estacionarios. Es al revés. Acá tenemos un campo magnético producido fijo. ¿Ya? Y como este gira, está cortando las líneas de fuerza, ¿sí o no? Está cortando. Y entonces está induciendo acá. Por lo que no había voltaje, se induce. Porque este no tiene continuo. Simplemente quien lo está moviendo es el motor síncrono. Lo mueve y al moverse físicamente está cortando líneas de campo. Y al cortar se va a producir voltaje inducido. ¿Ya? Y son electroimanes para que tengan más potencia y valga continua. Ya, seguimos. El rectificador convierte la corriente alterna trifásica producida ahí está, este es el rotor que está girando, pero todo esto está dentro pues, del eje, ¿no? Todo está girando, también gira esto, todo gira, el campo, todo gira, ¿ya? Entonces al girar produce corriente y esta corriente va a ir al campo de ¿qué? ¿Este campo qué es? ¿Campo de qué es? Cristóbal, ¿el campo del motor de este alternador o qué campo es? ¿Ah? Es el campo del motor síncrono. Del motor síncrono, que en la versión anterior esto era excitado con corriente externa y anillos. Ahora no, ahora todo esto está girando, pues, porque el rotor del síncrono gira. Esto está gira, todo está como si fuera parado, porque está dando vueltas ahí. Está, como decir, pegado. ¿No? Si usted pega un papel acá y otro papel, es como que los dos están moviéndose, se mueven, como que no se mueven, pues, o sea, están ahí fijos. ¿Ya? Muy bien, este es el puente trifásico del carro, igualito, mismo principio. Está colocado, pues eso dice, en el eje del rotor. Este rectificador convierte la corriente alterna trifásica producida por este alternador en corriente continua para que sea suministrada al bobinado del rotor del motor síncrono. ¿Correcto? Ahora, la cantidad de corriente de excitación que se suministra al bobinado del rotor es controlada por la cantidad de corriente que dan los electroimanes. Es decir, lo que está diciendo es, esto va a botar más o menos si usted controla la continua del campo ese ahí, o el imán este que se está poniendo ahí. Si usted le pone más o menos continua, va a hacer que bote más o menos voltaje. En otras palabras, al botar más o menos va a regular la corriente de campo del síncrono. Eso va a regular.
¿Por qué? Porque la salida de voltaje de este alternador es controlada por la densidad de flujo de los imanes que están en el estator. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver ahora, ya vamos a excitar ahora con un generador DC. Ya van 2 métodos, este es el tercer método. Es decir, este es como un motor DC, que puede ser en serie, en shunt o también puede ser en compound. ¿Ya? Dice, otro método más de poderle suministrar la excitación. ¿A dónde? Al rotor del síncrono, al bobinado del rotor del síncrono, es mediante el uso de generadores de continuo, autoexcitados, que van montados en el eje del rotor. Él mismo se excita, él mismo se alimenta con continuo. La cantidad de corriente de excitación se ajusta controlando la corriente de campo del generador. Igual que el caso anterior, la corriente de campo, mejor dicho, la corriente de salida es ajustada con la corriente de campo de ese alternador. La salida de la armadura suministra la corriente de excitación para el rotor. Igual, ¿no? Lo que se mueve es lo que genera la continua. Puesto que el generador es autoexcitado, él mismo se alimenta, no requiere una fuente externa de corriente continua. Por eso tienen que saber bien máquinas, pues. Porque miren, si ustedes quieren controlar, señores, miren, supongamos que ustedes quieren controlar la corriente de campo del síncrono. ¿Para qué quisieran controlar la corriente de campo? ¿Para qué? Se controla pues para regular la carga. O sea, a usted le mete más continuo o menos continuo, ¿no? Y también se utiliza más que eso, se utiliza para controlar la reactiva. O sea, la reactiva en realidad se controla con la continua. Para eso es que se usa. Entonces, si ustedes lo van a usar para generar reactiva, como un banco de condensadores, tienen que de todas maneras controlar la continua del rotor. ¿Y cómo la controlan la continua? Si es externo, la mueven moviendo la fuente de alimentación, ¿sí? Moviendo la fuente manualmente puede ser. Pero ese no es muy propenso a automatizarse. La otra forma, ¿cuál es? Es justamente un sistema de control automático que regule según la carga o según la reactiva que quieran la cantidad de corriente que va a enviar al campo de síncrono. ¿Y eso cómo lo hacen? Tienen que saber control del generador de continua y control del alternador. Tienen que saber ese control, pues, que es divistorizado, es electrónico. Porque no basta poner Dios. Si es Dios, pues sencillamente, no, es que los Dios van a la salida. Lo que usted quiere controlar es la salida de ese que aquí está el alternador, o la salida del generador, y eso es con el campo. ¿Ya? Entonces tienen que saber continuo y todo ese control de motores, tienen que saber. ¿Ya? Por eso dice eso acá. Ahora, ¿qué más dice? Puesto que el generador ya no requiere fuente externa, pero igual tiene que saber cómo se controla, cómo se le varía. Aunque este tiene una ventaja sobre lo que es excitación externa con anillos deslizantes o con un excitador sin escobillas, el generador sí contiene escobillas y conmutador. Una cosa es conmutador y otra cosa es anillo deslizante, no se confundan. ¿Qué es anillo deslizante? Anillo deslizante es simplemente una prolongación del cable, nada más. Es decir, todo es una sola pieza ese cable. Es como decir, le han jalado un anillo donde está soldado ahí ese cable, llega a un polo del positivo, supongamos una batería, y el negativo es otro, es fijo, ¿ya? Pero otra cosa es conmutador, o sea, ese lleva escobillas, lógico, pero esa es una sola pieza, un metal. Pero ¿qué cosa es conmutador y escobillas, ya en caso de continuo? ¿Ah? Ese es con delgas, es decir, tiene aislante. ¿Por qué con delgas? Claro, es que va conmutado y tiene que estar aislado, si no habría corto, no puede estar cortocircuitado todo. Entonces ya tiene metal, delga, o sea, delga es un aislante, ¿no? Metal, delga, y así va, es conmutador, esa es la diferencia, pues. El alternador tiene anillos deslizantes, no tiene delgas, es mucho más fácil su mantenimiento, pero tiene escobillas, que es molestoso. Pero el de continua es peor, pues, porque tiene delgas,
tiene metal y tiene escobillas, las tres cosas. ¿Ya? Por eso es que es necesario que ustedes sepan bien máquinas eléctricas, porque ahí eso está relacionado con electrónica. El problema es que cuando llegan máquinas no tiran P de control, entonces no tiran ni control ni potencia, creo, no, sí tiran. Ya cuando ustedes van a máquinas eléctricas ya saben, es que máquinas en realidad son dos cursos, uno que es la teoría, ¿sí? Y otro que es la aplicación, es decir, el control. Y por eso hay que saber control y hay que saber también electrónica y potencia, las dos cosas. Entonces, se dan cuenta, por eso, por ejemplo, yo hice mi tesis, ¿no? De control del torque de un motor de inducción. Porque en ese tiempo no habían variadores, pues. ¿Qué pasaba? Que cuando llegaba a bajas velocidades, los motores comenzaban a temblar, pues. O sea, a temblar porque ya estaba muy baja la velocidad, ¿se dan cuenta? Entonces, a velocidades elevadas normal, pero conforme iba bajando, comenzaba a temblar, a pulsar el torque, ya se hacía vibraciones. Entonces mi tesis fue eso, pues, cómo evitar, o cómo, mejor dicho, eliminar el torque pulsante cuando estaba a velocidad muy baja. Y era puro tiristores, pues. No había pues tesis por suficiencia, como en este tiempo, ¿no? Entonces todo era obligadamente suficiencia. Porque si hubiera sido hubiera tesis por investigación. Porque si hubiera habido por suficiencia, yo ya trabajaba, me hubiera titulado, pues. Simplemente trabajando, sin hacer tanta investigación, ¿no? Entonces, pero ahora que hay variadores, ya no, pues el variador ya se encarga de solito, hasta lo baja al máximo, no pulsa el torque. Ya han arreglado ese problema, ¿no? Entonces es necesario por eso saber máquinas eléctricas. El que sabe máquinas sabe control y sabe también potencia, electrónica y potencia. Ahora en ese tiempo tampoco no había ni siquiera el GTO, creo que sí había, pero no era muy usado, no era de potencia. Ahora se creó eso, ya mejoró mucho la electrónica y potencia. Y se creó el IGBT, ya con más razón, pues ya. Todo por eso que ahora todos los carros, inclusive creo que hasta los carros, por ejemplo, las motos vienen con motor eléctrico, pero de continuo. Pero es un motor que no tiene escobillas. A menos me parece, no sé, porque no sé cómo alimenta, ni siquiera lo he visto. Pero los nuevos carros ya no tienen continuo, son la alterna, las llantas van de alterna, ¿no? Con motores de inducción. Y esos motores son los que se encargan de mover justamente la rueda. Me imagino que la continua la pasarán pero hay pérdida cuando pasan de continua a alterna y de ahí a continua nuevamente hay pérdida. O sea, de continua pasan a alterna para mover el motor y ese motor ya mueve, pues, ¿no? Pero hay una pérdida siempre de pasar de continua a alterna, pues. Hay una pérdida. Bueno, entonces ya hemos visto esto. Es por eso que los generadores de continua requieren más mantenimiento que el alternador y más mantenimiento que el externo. El externo teóricamente no tiene nada. ¿Ya? ¿Alguna consulta sobre los 3 métodos de arranque, señores? No se olviden, cuando van a ver el live, van a ver qué tipo estamos hablando. Estamos hablando del tipo relé, estamos hablando, mejor dicho, del generador, estamos hablando del alternador o estamos hablando de excitación separada. Por ejemplo, vamos a ver el circuito de acá, para que lo veamos. ¿De qué estamos hablando? Ahí, ¿de qué estamos hablando, señores? Voy a bajar un poco más la... Ya, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué campo estamos hablando? ¿Es con externa, excitación externa, excitación bases o excitación generador? Por ejemplo, si yo les hubiera presentado esto antes de esto, no saben ni dónde están parados. Entonces quiere decir que ahí estamos mejorando, hay competencias que están tomando, ¿verdad? Porque van a aprender todo esto. Pero ahí, ¿qué estamos hablando, pues? ¿Ah? ¿Externa? No es externa, P, porque mira, pues, acá hay una armadura que está suministrando al campo. Acá está el campo, mira acá. Este es el motor síncrono. Acá está la alterna que produce el campo giratorio, eléctrico. Y este es el campo del rotor. Y hay un jaula de ardilla. Entonces, este campo que está acá, lo vamos a alimentar con armadura. Es decir, ¿con qué estamos alimentando? Con unas escobillas, que son de alterno. Es decir, el mismo movimiento de hace que se mueva y genera continuo, que la rectifica, ¿no? Por supuesto. Acá no se ve rectificador,
¿ya? O también podría ser un generador de continuo, también. Pero es un incorporado, no estamos hablando de un externo, ¿ya? O sea, todo este circuito que ven acá, es el circuito que se va a encargar de desconectar la resistencia de descarga, conectarla y conectarla al continuo. Es decir, lo mismo que está acá, eso es lo mismo que está acá, señor, para que no se pierdan. Vamos a verlo, ¿ya? Un ratito le digo. Es lo mismo que esto. Es lo mismo que esto. Solo que en vez de tener acá externo es el mismo alternador, que es movido por este. ¿Ya? Acá hay un alternador que está haciendo, o un generador de continuo, cualquiera de las dos cosas. Por eso es que yo les he dicho que tienen que tener ese requisito, esa base teórica para que lean. Pero como todo esto es para que ustedes hagan en su casa, ustedes tienen todo el tiempo del mundo para que se empapen de la base que les falta, PI. ¿Ya? Pues dígame su duda, Fe, ¿qué duda tiene usted? Externa, sí. En el otro caso, en este caso, esta es una fuente externa que se está poniendo con anillos. Pero en el otro caso, esto está montado acá. Está montado. ¿Ya? Eso es. ¿Está claro, señores? Solo que diga armadura, ya que la elección está montada. Perdón, no le escuché la pregunta, a ver. Solo que diga armadura, ya significa que está montado. Claro, pues, porque mira, ve, si tú, en el dibujo que les he mostrado hace un momento y que lo voy a volver a mostrar, ahí está, en este dibujo, si tú me ves acá, este es lo que te interesa a ti, el campo, de acá, de este aparato, no de esto no te interesa, esto es lo que te interesa a ti, alimentar acá, ¿correcto? Ahí está la resistencia de descarga, ahí está, igual que en el primer dibujo que hemos visto. Pero acá, si tú le aplicas más menos, estás aplicando externamente. ¿Está bien o no? Y tendría que tener anillos deslizantes acá, acá y acá. Ya, eso es. Pero acá en este caso no requieres anillos deslizantes, porque está interno. Esta es la armadura de un alternador. ¿Ya? ¿Cómo es el alternador? O sea, el alternador, ustedes lo mueven, los imanes que tiene, ¿no es cierto? O perdón, al revés, los imanes están fijos, pero quien se mueve es el otro trifásico, que se mueve con el eje, ¿sí? Y está desplazado a 120 grados. Entonces, al moverse esas bobinas, por el campo magnético fijo, va a cortar, como hemos visto hace un momento, ¿no? Corta y se produce, pues. Ya se me olvidaba, lo voy a mostrar de nuevo, pues, que se olvida. Sí. Si digamos, estamos claro que el trifásico es en el externo y con la corriente continua está en el rotor. Ahí está, mira. Mira, este está amarrado al eje del síncrono, ¿sí? Estos tres bobinas, ¿sí? Están desplazadas a 120 grados físicamente y están pegadas, supongamos que están pegadas al eje del síncrono, ¿correcto? Ya, el eje del síncrono comienza a moverse y esta bobina se mueve, ¿sí o no? ¿Estamos? Ya, si no hubiera campo magnético no cortan nada, ¿sí o no? No cortan nada, pues. En cambio, si tú le pones un campo magnético, entonces al no cortar nada, no induce ningún voltaje acá en esta bobina, no induce nada. Cuando corta el campo magnético por el principio de Faraday, acá se induce tensión, que va a estar desfasada 120 grados. Y se produce una fuente trifásica. Eso es. ¿Estamos? Ya. Pero esta continua de acá no es la continua que se está aplicando al rotor del síncrono. Esta es la continua que se aplica a este alternadorcito chiquito, nomás. Es otra continua. Esta es otra. Por eso no se confundan. Esta continua de acá no tiene nada que hacer con una fuente externa, nada. No, esta es una continua que se aplica a estos imanes. Que si ustedes le pusieran acá imán fijo, o sea, imán físico, no uno electroimán, sino un imán real, no necesitarían continua, ¿sí o no? Porque igual lo va a cortar, ¿sí o no, el campo? Estamos, por eso tienen que aclarar bien sus cosas. Pues. Si no lo entienden, pregunten así. ¿Ahora está claro o no? Ya, entonces, este que está acá, que está girando,
se va aquí. ¿A dónde está? Más abajo, no, nos hemos pasado mucho. Acá, este está girando, pero esto también gira, todo gira acá, esto también gira, todo gira. Entonces como que estuviera estático. ¿Está bien o no? O sea, todo esto está en el eje, todito, está en el eje, todo esto está en el eje, los fusibles, todo está ahí. Entonces, como este gira y corta campo, comienza a botar, alterna. ¿Ha visto? La rectifica y esto ya va al campo del mismo rotor síncrono. Por eso, todo esto que está acá tienen que identificar en el relés. Acá, en este. Este es el que van a hacer en el examen, que vale 10%. En la práctica vale 20%. Por eso es más simple, pues. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer es identificar. Por ejemplo, en las patentes pueden encontrar de repente acá con generador DC. De repente pueden encontrar con alternador. O de repente pueden encontrar con corriente directa, o sea, DC externa y escobillas. En las patentes. ¿Ya? Puede haber muchos diseños. Este es un diseño que es incorporado. No requiere externamente la continua. Ni escobillas tampoco requiere. Bueno, en este caso están poniendo escobillas porque me supongo que acá están hablando de un generador DC. Puede ser un generador DC. Este sí requiere escobilla. ¿Ya? Escobillas y delgas. Pero cuando hablamos de un alternador, hablamos, bueno, también, claro, ¿no? Tiene su slip ring, ¿no? No, en este caso no, pues, porque está en el mismo sitio, no requiere el slip ring, está en el mismo sitio, no requiere. Están girando, todo gira, pues. Todo gira, no requiere. ¿Ya? Pues se llama sin escobilla, pues. Pero la desventaja es que requiere siempre una batería, como decir así, las computadoras tienen su batería de reserva, algo así. Pero todo esto es para cerrar, ese es el inicio. No. Es justo, por eso, miren la pregunta de su compañero, es bueno que nos demos cuenta, pregunten nomás, a mí me conviene también, para aclarar sus ideas. Miren, acaso como dice, todo esto que está acá es para el arranque. No, porque justamente en el arranque es donde no hay, más bien continuo. Una vez que arranca recién va y cuando entra en carga, para suministrar más o menos carga, regular la carga y regular la reactiva, es donde entra a tallar más bien el control de este. Que eso no les quiero dejar en el examen porque ya es otro sistema de control de proceso, ¿no? Ya tendrían que ver ahí cómo regulan acá los pistores, los diodos para que bote más o menos continuo, ¿sí o no? Al ritmo de la carga, y es otra cosa. Pero como veo es un sistema bien complejo, ¿sí? Acá tenemos dos sistemas, uno que es el motor síncrono y el otro es el alternador, que también es Sí. síncrono. Y yo lo he entendido de que primero tenemos que mover el alternador para que lo haga mover al síncrono en un inicio. No. No te olvides que está bien su pregunta, tiene que aclararlo. Él piensa que primero hay que mover esto. No es así. Porque al revés, este motor es el que mueve a este. ¿Por qué? Porque ¿cómo arranca, señor? Este arranca solo con el método de jaula de ardilla, no requiere nada. Aunque no haya campo, arranca. Y es la prueba, pues, que sin campo arranca. Pues. Por el método de motor de inducción. Con el bobinado amortiguador de jaula que tiene. Arranca solo este arranca solo. Y agarra velocidad solo. Por eso, al arrancar y moverse, lo mueve a este. Entonces, una vez este hace arrancar a este. Y una vez que ya arrancó tenemos que desconectar el... No, una vez que arranca tú no estás metiendo continua porque todo se está yendo acá a la resistencia de descarga. O está al aire esto. Y más bien, miren, este es como un secundario de transformador. Este es el primario y este es el secundario. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? El secundario, si estuviera abierto, se producirían corrientes muy elevadas. Entonces está cerrado con esta resistencia de descarga, se cierra. Y ahí disipa. ¿Ya? Pero una vez que ya agarra la velocidad adecuada, esto ya no queda, no funciona ya. Lo que funciona es la continua que le aplica acá. Le aplica una continua a este. Y esa es la continua que justamente va a ser la regulación de carga, la regulación del factor de potencia, la regulación de la reactiva. Por medio de la continua que le apliques acá, aquí. Este va a pedir, oye, tengo más carga, dame más continua, dame más. Y si no, y se comienza a chanchar, pues se comienza a bajar. Pues.
Entonces ya tiene que haber una regulación, ¿se dan cuenta? Esto se llama control de carga, speed control, low control, y en realidad tiene otro nombre, gobernador también le llaman a veces, ¿no? ¿Ya? Entonces ya está claro, ¿no? ¿Ya? Entonces, ingeniero, en teoría, digamos, es que el motor está girando a una velocidad de la línea, ¿no? En teoría se podría dar que la fuerza que nosotros deseamos dándole a la continua. ¿Dándole qué? Dándole la corriente continua, aumentando la... No. Ahí justamente también hay otra mala interpretación. Su compañero dice que con la continua puede la carga que quiera. Imposible. Quien da la carga, ¿quién es? El trifásico. Ese es el que da la carga. Si usted le mete más energía, da más. Pero las bobinas tienen un límite de corriente, no pueden recibir mucho. Entonces, quien da la energía, la carga que va a mover es el estator. El otro es para regular nomás, regular la carga. Hay una curva, pues, de velocidad, ¿cómo es? Acá viene velocidad y acá viene torque, pues, ¿no? O si no, campo. O si no, acá viene velocidad y acá viene corriente campo, cualquiera de las dos. Hay una curva que debe mantenerse horizontal, teóricamente, o si baja, debe ir aumentando lo continuo. Eso cuando no estamos viendo, porque está fuera del tema, porque si yo le ponía eso, ya hubiera sido más complicado para ustedes eso. Pero ya saben que hay más cosas todavía, aparte de este arranque, hay más cosas. Yo eso he dejado también en otras promociones. He dejado que vean el gobernador y han hecho todo lo que están haciendo ustedes y muchas más cosas más. Han hecho procesos de mineros, procesos de ácido sulfúrico, todos los procesos y encima todavía han hecho síncrono. Claro que no han hecho todo, porque unos se dividían en síncrono y otros se dividían en procesos. Pues lo que hacían síncrono, hacían con regulación, con todo. Pues. Aquí tengo un trabajo de uno todavía que pasó suficiencia, el de Levita, que hizo eso. Pues. Es un campo muy bonito, señores, este campo. Pero se requiere bastante conocimiento de electrónica y potencia, de máquinas eléctricas y de control. Esos tres campos se requiere saber acá. Ahora sí está claro o todavía tienen dudas. ¿Ah? ¿Qué dudas pedían nomás con confianza? Sí. ¿Pero qué tiempo hace lo que es para que no hay un timer o algo así, para que entre lo que es la continua, para lo que es la bobina? Ya, como dice, ¿en qué momento va a entrar si no hay timer, no hay nada? ¿Cómo va a darse cuenta que tiene que entrar? Eso es con el relay que les he dado, el PFR. El relay de frecuencia polarizada. Sí, ahí está. Ahí está. Eso, ¿cómo funciona? Es otro asunto. Por eso les he dado ese paper, que tiene 20 hojas para que lo lean. ¿Cómo es que inventaron eso? ¿Cómo funciona? Y no solamente la velocidad tiene que ver, sino también tiene que ver ¿qué cosa? El momento adecuado, en que casi esté frente a frente norte con qué, con sur, pues, porque si es norte con norte se empuja. Tiene que ser norte con sur porque queden ya los norte-sur pegados siempre, estén dando vueltas juntos. Ya, o sea, hay como decir una fase. Tiene que estar en fase, tiene que estar en velocidad. ¿Ya? Eso. ¿Algo más? ¿Otra duda? Por eso, cuando dicen el circuito, tienen que analizar así, como este es así, este es un circuito externo, así, para que queden las ideas claras. Eso no hay en libros, ni tampoco nadie le va a decir así personalmente si no es una clase, pues en una clase se puede decir, las dudas que tengan, todo. Pero yo he tenido que aprender todo esto solo, pues. Si hubiera tenido un profesor que me enseñe así, nadie me enseña, pues muchachos, yo he tenido que empujar y darle, pues. Pero por supuesto que he tenido ayudas también de los alumnos que realimentan, ¿no? Con sus preguntas, realimentan con conocimientos. Yo estoy muy agradecido a los alumnos, porque me realimentan muchos conocimientos en todo, en informática, en control, en sensores, en todo. Es una muy buena realimentación que me ayuda a mis conocimientos, grandemente. Y yo también les doy pero los conocimientos de forma abierta, porque no me estoy aguantando nada. Les entrego mis conocimientos, ¿no? Bueno, y sobre todo, pues también que digamos, doy gracias a Dios, porque en realidad he trabajado
y he tenido la dicha de tener alumnos pues que me realimentan, ¿no? Y realmente ya pues me siento prácticamente contento de que conozco mis cosas, ¿no? Porque antes cuando salí de la universidad, pucha, que no me sentía contento, no entendía pues. Es que nadie enseñaba pues así, pues, ¿no? Entonces ya con el tiempo, con la maduración, con la realimentación de los alumnos, con la ayuda de Dios, uno ya se va dando cuenta de las cosas, ya pues, y las entiende, ¿no? Y como ven, son cosas creadas por el hombre, pero que son cosas bien inventaditas, bien buenas, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra consulta ya para terminar esta parte? Y de ahí continuar con el curso o hacer un break. Ya vamos a ver cómo nos hemos quedado, ¿ya? No, pero podemos saber dónde estamos, pues, para ver dónde estamos quedando. Ya, hemos visto hasta acá, ¿no? Ya. Entonces, vamos a hacer un break y de ahí vamos a entrar ya al arranque automático, ya no manual, sino automático. Ahí nos quedamos. Un break de 2 minutos o 5 para que vayan al baño, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar, pero antes de continuar, debo mencionarles que todo este campo que está acá, señores, por favor, atiendan. Señores, por favor. Ya, todo este campo que ven acá de generadores, de motores síncronos, todo, es bien utilizado en lo que es turbinas de gas, turbinas hidráulicas, turbinas de vapor de agua, turbinas eólicas, en todo se usa esto. No solamente este control, sino hay un control más ahí todavía. ¿Cuál es el control? Es el control de la turbina, pues mismo. El control del grupo electrógeno o grupo diésel, ¿no? Y ese control va amarrado justamente al control del generador, porque en ese caso eso no llevan corriente, no dan corriente, sino esos generadores son movidos con petróleo, con gas, con agua, y entonces hay que regular la cantidad de gas, de petróleo, de agua, de aire que entre, ¿no? Y eso va unido con la carga, con el generador, con todo eso, todo un sistema. Es por eso que yo puse todo eso en la nueva currícula, pero lamentablemente pues no se ha aprobado. No se ha aprobado porque, digamos, hay colegas que indican que eso no se debe enseñar, que mejor para especialidad en maestrías, doctorados, así, ¿no? Pero de todas maneras yo lo había puesto, pero ya pues se ha retirado eso. Pero este campo, como digo, está relacionado con, si van a trabajar ahí en ese campo, van a estar muy bien. Todo lo que es turbinas, motores, generadores, grupos diésel, pues es un campo muy interesante, ¿ya? Bueno, vamos a continuar con el arranque automático, ¿ya? Aquí nos indica que los motores síncronos se pueden arrancar automáticamente, así como manualmente. Una de las ventajas del motor síncrono es que nos da un buen torque de arranque, teniendo una corriente de arranque relativamente baja, ¿ya? Muchos de los motores grandes pueden ser arrancados directamente utilizando la línea, debido a esta característica. Es decir, como tienen poco consumo de corriente y dan buen torque, entonces se les puede directamente conectar a la tensión sin necesidad de usar métodos de reducción de voltaje, lo que hemos visto, ¿no? Que puede ser en I, en delta, con variador, utilizando resistencias, bobinados o devanados parciales, todas esas cosas que hemos visto, no es necesario. Directamente arranca porque tienen bajo consumo, ¿ya? Ahora, inclusive, si hay unas compañías que no permiten que se arranquen directamente, vienen y supervisan a las empresas. A ver, ¿dónde está tu arrancador de voltaje reducido? Le dice, no permite. En ese caso, entonces, si no permiten, pues la única solución es usar motores síncronos, ¿no? Porque jalan poco. O si no, utilizar también como autotransformador, ¿se acuerdan? El metro también, ¿no? Pero también se puede utilizar con arranque con reactor, con I delta, con todos los métodos se puede usar. Es como un motor de inducción. Ya. Cualquiera que sea el método que empleemos para conectar el bobinado del estator a la línea de energía, ¿no? La mayor parte del control automático de un motor síncrono
¿En qué consiste? Consiste en conectar la corriente de excitación en el rotor del síncrono en el momento adecuado. Eso es el control electrónico ahí. Colocarlo en el momento adecuado. ¿Ya? El método empleado, o sea, el método con el cual se va a conectar, es determinado por la manera en la cual la excitación es aplicada al rotor. Es decir, si es excitación externa, si es con generador DC o si es con alternador de AC. En el caso de que sea con excitación manual, este switch de descarga de campo es el que se va a usar, el que hemos visto en un inicio, que tiene la particularidad de que no se puede conectar hasta que, no puede, mejor dicho, el otro desconectarse hasta que el otro no esté conectado a la fuente. ¿Ya? Ya. Los circuitos de excitación que no tienen escobillas frecuentemente son empleados o emplean, dispositivos electrónicos, ¿ves? Para censar la velocidad del rotor con el objeto de poder conectar la excitación DC en el rotor en el tiempo adecuado. Se dice que están utilizando sensores de velocidad, pero no es así. Bueno, sí, los electrónicos que son con transistores sensan la velocidad. Sí sensan la velocidad. Sí la sensan, utilizando métodos ópticos. Sí. En el primero es con frecuencia, en el de relás. Si se emplea un generador de continua, como el elemento que suministra la corriente de excitación, entonces ahí sí debemos usar un contactor de campo, ¿ya? Debemos utilizar un relé de fuera de paso, que es un temporizador, nada más y nada menos que un temporizador, y un relé, esta es la clave, un relé de frecuencia polarizado, de campo, porque justamente va en el campo, ¿no? Para que sea el arranque automático. Es decir, que si utilizamos excitación externa, lo más probable es que sea manualmente que le excitemos. Por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, pues supongamos que tienen un problema en una planta. A mí no se me ocurrió eso tampoco hace tiempo, pero ahora sí les digo lo que puede pasar. Porque se malogra y ahí sí tienen problemas, no arranca. Y para que lo reparen, porque vean la falla, es un problema. Entonces, me parece ahora con los conocimientos que tengo que si se les malogra o no les entra en línea, puede ser la otra, que no entra, lo arrancan y lo dispara antes. Eso ocurre, no entra por nada. Lo dispara el control, no permite que entre. Este control, pues, más bien se malogre. Entonces, lo que tendrían que hacer ustedes, si no sabía yo, no tenía conocimiento, porque acá se me malograba eso, es que ustedes agarren, ya bueno, vamos a poner en paralelo una fuente de alimentación. ¿Qué potencia requerimos ya? O un generador trae. Y ya manualmente lo ponen, ya casi al llegar a la velocidad. Lo colocan con el método manual y en ese momento ya entra en línea. No se preocupan de nada. Y funciona la planta. Peor es que se queden ahí, porque lo más probable es que hayan problemas, que no arranca el motor. Pero no arranca porque lo dispara. Hay problemas. Entonces una manera es esa. Manualmente se le pone una fuente externa y ya arranca. Muy bien, ¿alguna consulta hasta ahí, señores? Entonces, si utiliza sin escobillas, sea por alternador o sea por continua, tiene que llevar un mecanismo automáticamente que lo haga entrar, que está compuesto por un contactor, como indica ahí, contactor de campo, un relay temporizador y un relay que se llama PFR, Polarized Frequency Relay. Ya. Muy bien. Vamos a ver ahora el contactor de campo. El contactor de campo, dice, es muy parecido a un contactor de 3 polos común y corriente. ¿Qué significa un contactor de 3 polos? Es un contactor que tiene una bobina y que tiene 3 contactos. La figura 45.5, vamos a verla.
Hoy no se mira nada. ¿Qué ha pasado? ¿Se miraba o no se miraba? ¿O así está fallado? ¿Ah? A ver, vamos a ver. Un poquito más grande, ¿no? No se mira nada. O requiere más grande. ¿Qué pasa? ¿Se miraba? Ha cargado mal, ¿no? Ya bueno, ya. Sí, pues, porque la última vez se olvidó, salvo que lo hablamos de nuevo, ¿eh? Vamos a ir de nuevo, ¿ya? Ahora sí, ya se mira, claro. Ahora sí ya se mira. Ahí tenemos, pues, 3 polos, ¿ves? Ya, ese es el contactor de campo. Y un montón, es muy parecido, dice. Esto lo ha hecho Allen Bradley, mire que es un fabricante de PLCs, ¿no? Fabrica bastantes contactores. Ya, ¿qué más dice? Sin embargo, dice que a pesar de que es muy común, no es un contactor estándar. ¿Por qué? Porque este contactor de campo contiene una bobina de continuo, no de alterna, y es energizado por la corriente de excitación del rotor. ¿Ya? Por la corriente de excitación del rotor. Este contactor de campo hace la misma función que el switch de descarga de campo. ¿Se acuerdan el manual? Es decir, que primero debe de conectar y después abrir el campo, la resistencia de descarga. ¿Ya? Los dos contactos exteriores son los que conectan y desconectan la corriente de excitación al circuito del rotor. Y el contacto del medio conecta y desconecta la resistencia de descarga de campo en el tiempo adecuado. Vamos a verlo esto. ¿Qué significa eso, señores? Ahí está. Miren. Estos son los dos contactos y este es el otro contacto, ¿sí? Ahí están los 3. Estos conectan a la fuente, ¿ya? Y el otro contacto conecta a la resistencia de descarga. No se olviden que para conectar acá, este primero conecta y este después se abre. No puede ser simultáneo que los 3 abren y cierran, no. Primero este cierra y después cierra este. Después abre este. Porque si no se queda al aire, pues. Pero los contactores normalmente tienen una bobina y los 3 contactos se van a juntar al mismo tiempo. Sí, pero es especial, pero vamos a verlo después. Puede ser que está especial. ¿Ya? Bueno, solo que en vez de que sean manual, esto es el relé lo que lo hace, el contactor. Y la bobina vamos a ver el circuito. Vamos a ver el circuito. Ahí está. ¿Cuál es el relé de campo ahí? Este F, ahí están sus 3 juegos, pues mira, ahí está, ¿sí? Sus 3 contactos. Este se encarga de hacer 2 cosas, de pasar por acá la continua al rotor, la continua que produce este excitador, y la otra, ¿cuál es? Conectar y desconectar la resistencia de descarga. ¿Ya? O sea, no se olviden que la simulación tiene que cumplir con todos estos requisitos. ¿Ya? Se sobreentiende que primero tiene que conectar acá antes de que salga este. Pero inmediatamente conecta también ya sale, ¿no? Y no se olviden también lo que les he dicho, que aquí este va a recibir, pero en realidad acá
Sí, sí se está viendo acá, sería para acá, para la primera parte. Miren, en la primera parte esto está abierto, es como que no existe, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando está como jaula. Cuando está como jaula, este más bien va a botar una tensión, miren, una tensión acá a esta resistencia. Pero va a ser censada por por el PFR. Aquí está su polarización en continuo, pero va a ser censada acá en todo momento. ¿Qué va a censar? Va a censar el voltaje y la frecuencia que va a venir acá. Es decir, para simular la primera parte acá tiene que utilizar un generador, que puede ser en MATLAB o puede ser en Simulink o en LTSpice, un generador que tenga un voltaje variable y una frecuencia decayente, tipo exponencial, que se hace cero al final del tiempo. ¿Ya? Eso es, o sea, acá es donde tiene que generar esa continua, ese generador aquí. Es una fórmula matemática que tiene que hacer. Por ejemplo, la FM genera frecuencias variables, y es una fórmula matemática. ¿Sí? Y genera según la voz, en este caso ni siquiera va a ser con la voz, va a ser con el tiempo nomás, que va a empezar así, va a empezar a bajar, no solamente en amplitud hasta hacerse cero, sino también va a bajar en frecuencia, o sea, va a ser pegadito y después va a empezar a ancharse, hasta que boom, se hace continuo. Ese es un generador matemático que tienen que irlo pensando cómo lo van a hacer para simular el arranque primero. Una que simula el primer arranque, viene la otra parte que no tiene nada que hacer con esto, pues. ¿Para qué? Para que pueda censar pues, si no, ¿cómo censa en el momento adecuado? Los imanes, pues. Ya, acá es el que va a censar. Miren, justo como le dije, está en paralelo con un reactor, porque cuando justo sea continua, le va a quitar toda la corriente a y de repente ahí se va a caer, pero no es por continua nomás, no es por frecuencia. Aunque sí, ¿no? Por frecuencia es que se da la velocidad, porque la velocidad es 120 por F sobre P, pero esa es fija del estator. Pero en este caso es la frecuencia que está autoinduciéndose. Conforme agarra velocidad, acá ya no hay frecuencia. De tal manera que cuando es cero, la velocidad es cero, en el arranque es 60 Hz. Pero conforme va agarrando velocidad, se va cayendo la velocidad, la frecuencia que genera, porque es la velocidad más grande, pues. ¿No? Y eso sería. Bueno, entonces ya hemos visto el relay de campo, que es el F, que en otros sitios le llaman el relay, el CF, le llaman CF. ¿Ya? Acá le llaman F. Muy bien, ¿alguna consulta, señores, ya para terminar y continuar en la siguiente clase? ¿Dónde estamos quedando? Estamos quedando acá, miren. En el contrato, vamos a ver ahora el relay temporizador, Vamos a ver el relay temporizador en la siguiente clase. ¿Alguna consulta? Muy bien, ahí terminamos, ya, muchas gracias.